Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, la bestia tenía nombre. Y si todo lo que te enseñaron sobre el 666 estuviera incompleto, descubrí por qué R.C. Sproul sostiene que la bestia de Apocalipsis tuvo un cumplimiento histórico que pocos conocen. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Viendo la misteriosa figura del anticristo, y en la última sesión vimos la enseñanza del Nuevo Testamento en la epístola de Juan sobre el anticristo, así como la manera en que Pablo habla del hombre de iniquidad o el hombre de pecado en Segunda Tesalonicenses. Como mencioné en ese momento, vemos una interrelación entre el concepto del anticristo, el hombre de iniquidad, y la bestia que se describe en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a dirigir nuestra atención al libro de Apocalipsis y su enseñanza con respecto a la bestia. Se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis, empezando en el versículo 1. Leemos esto. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Luego pasamos a leer más sobre la bestia en el versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Aquí viene este mensaje misterioso encriptado. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Ahora, lo primero que entendemos sobre la bestia es que sale del mar y se le describe como si tuviera siete cabezas y todas estas diademas y todo este tipo de elementos. Vimos anteriormente que había referencias al que estaba vivo, que era un rey, en ese momento en el capítulo 13, que identificamos como el emperador Nerón del Imperio Romano. Si vemos las imágenes y el poder militar de esta bestia que sale del mar,
que tiene las 7 cabezas y todo lo demás, la mayoría de los estudiosos considerarían que esto es obviamente una referencia al poder militar de Roma y que las 7 cabezas se refieren a los 7 montes o a las 7 montañas. Una de las referencias antiguas que encontramos en las fuentes literarias de la antigüedad a la ciudad de Roma es que Roma era comúnmente llamada Septimontium o simplemente las 7 montañas porque se estableció sobre 7 montes. Pero de este imperio romano o poder militar romano surge esta misteriosa figura de la bestia que hace todas estas acciones malvadas y que es conocida por este extraño y enigmático número 666, que es llamado la marca de la bestia. De nuevo, a lo largo de la historia de la Iglesia, la gente ha tratado de darle una identificación clara a la bestia, que es conocida por el número 666 o la bestia como el anticristo. Otra vez vemos la fluctuación entre el poder de la institución, en este caso tal vez el gobierno romano, y el poder de una institución siendo encarnada en una sola persona, como un rey, un emperador o alguna otra persona representativa. Debido a la actividad religiosa que rodea a esta figura de la bestia y el anticristo, algunos han argumentado históricamente que el anticristo será algún tipo de clérigo o una persona religiosa famosa que buscará ser un falso Cristo o un sustituto de Cristo. En el momento de la Reforma, el candidato más popular para cumplir con la identidad del anticristo era el Papa. Tanto Lutero como Calvino estaban convencidos de que el Papa en Roma era el anticristo, que la Iglesia Católica Romana era la institución anticristiana que estaba representada por el que se llamaba a sí mismo el vicario de Cristo en la tierra, que es el sustituto de Jesús en la Iglesia, es decir, el Papa. Sin embargo, son pocos los que hoy en día argumentan que la imagen bíblica del anticristo o la bestia se cumple en el Papa. Otros han buscado líderes militares de gran poder y maldad que han surgido históricamente. En el siglo XX, algunos de los candidatos para la identificación del anticristo han sido José Stalin y Mussolini, porque si traduces el título de Mussolini, el Duce, de cierta manera puedes llegar al número 666, y obviamente el candidato más popular en el siglo XX fue Adolfo Hitler, debido a su devastadora destrucción del pueblo judío y de su maldad sin precedentes. Pero de nuevo, con el paso del tiempo, no mucha gente está viendo hoy a Hitler como el cumplimiento del anticristo como lo había sido en generaciones anteriores. Entonces, si seguimos este proceso que hemos estado examinando aquí en términos de nuestro estudio de las referencias de marcos de tiempo del discurso del Monte de los Olivos, las referencias de marcos de tiempo del libro de Apocalipsis, y continuamos teniendo dificultades para ver el sentido de la cercanía radical del tiempo de cumplimiento de tantas de estas profecías que encontramos en el Nuevo Testamento, obviamente sería importante para nosotros considerar la posibilidad del cumplimiento de esta profecía en el primer siglo. Primero se decía que el hombre de pecado ya estaba en operación. Segundo, el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo y Juan anunció su manifestación cercana. Tercero, el lenguaje del libro de Apocalipsis que habla de aquellos eventos que deben suceder pronto, junto con la naturaleza misma de las formas literarias descriptivas que encontramos en Apocalipsis, que muchos estudiosos dicen que fue escrito en una especie de código para proteger
a la comunidad cristiana que se dedicaba a leer esta información y evitar ser descubiertos y perseguidos. También sabemos que la iglesia del primer siglo sufrió una enorme persecución, primero a manos de la comunidad judía, pero luego, en segundo lugar, a manos de los romanos. Una de las persecuciones más importantes surgió en la década de los 60 bajo la autoridad de Nerón. Fue bajo la autoridad de Nerón que empezó la persecución de los cristianos, y como la tradición nos dice que tal vez fue el mismo Nerón que empezó el gran incendio que destruyó tantas secciones de Roma y se dio la vuelta y culpó a los cristianos, lo que causó que los cristianos cayeran en gran desaprobación popular en ese momento. Fue bajo Nerón que los dos grandes santos de la iglesia del primer siglo fueron ejecutados, Pedro y Pablo. Ambos fueron martirizados bajo el reinado de Nerón y bajo sus órdenes. Ahora, si consideramos la posibilidad de un candidato del primer siglo y un candidato que aparecería antes de la venida de Jesús en términos de la destrucción de Jerusalén y el juicio anunciado por Cristo sobre el templo y sobre la nación judía, estaríamos buscando a alguien que apareciera obviamente antes del año 70 después de Cristo. Si ese es el marco de tiempo en el que estamos restringidos a trabajar para el cumplimiento de este concepto del anticristo, entonces obviamente el candidato más probable sería Nerón. En el mundo antiguo, incluso entre los paganos, nadie se distinguió a sí mismo o a su maldad en la forma en la que lo hizo el emperador Nerón. La vida de Nerón fue una vida de violencia radical y libertinaje. Nerón empezó su reinado como emperador en el año 54 después de Cristo. Su persecución hacia la comunidad cristiana fue en el año 64 después de Cristo y se suicidó en el año 68 después de Cristo, 14 años después de asumir el poder como emperador. Se suicidó a la edad de 31 años. Por lo que llegó al poder cuando tenía 17 años. De nuevo, más comentarios sobre el carácter de Nerón desde la antigüedad. El historiador Tácito habló de la naturaleza cruel de Nerón. Plinio, el naturalista romano, Plinio el Viejo, describió a Nerón en esta cita como un destructor de la raza humana y lo cita como el veneno del mundo. El satírico romano Juvenal habló de la tiranía cruel y sangrienta de Nerón. Apolonio de Tiana dice específicamente en sus escritos que el apodo favorito que la gente tenía para Nerón era simplemente la bestia. Él hace este comentario: en mis viajes, que han sido más largos que los que cualquier otro hombre ha hecho, he visto muchas bestias salvajes de Arabia y la India. Pero esta bestia, que comúnmente es llamada tirano, no sé cuántas cabezas tiene, ni si tiene garras deformadas y si está armada con colmillos horribles. De una bestia salvaje no se puede decir que alguna vez fuera conocida por comerse a su propia madre, pero Nerón se ha atiborrado de esta dieta. Así que el registro histórico, no de la comunidad cristiana, sino de los contemporáneos de Nerón, de la propia cultura romana, describe consistente y constantemente el carácter bestial de este loco de la antigüedad. Bueno, que con el número enigmático que el autor de Apocalipsis advierte a la gente a que esté alerta y les está dando pistas para que ellos lo pudieran reconocer, e indica que esta bestia puede ser conocida por un número,
y el número es el número 666. Antes de explorar ese número, también quiero mencionar que extrañamente en algunas versiones de manuscritos que se remontan a la historia del libro de Apocalipsis, hay una variante textual en este versículo, de modo que el número que aparece allí no es el número 666, sino el número 616. Ahora, generalmente se entiende que una variante textual ocurre cuando el manuscrito original fue copiado a mano por un monje o por alguien, y en el proceso de copiar, ese laborioso y tedioso proceso de copiar palabra por palabra el texto de la Escritura, ocasionalmente se perdía una letra, o alguien olvidaba cruzar una T o poner punto a una I, o un simple error que se colaba en el proceso. Y en un estudio cuidadoso de los manuscritos que tenemos de la antigüedad, vemos que estas diferencias ocurrían y tenemos varios ejemplos de ellas. Pero esto puede ser de especial importancia, como veremos en un momento. En el mundo antiguo, los criptogramas eran comunes. El criptograma era un mensaje codificado mediante el cual los números y las letras estaban relacionados. En los tres grupos lingüísticos principales que nos preocupan aquí en la antigüedad, es decir, hebreo, griego y latín, los tres tenían sistemas para usar sus letras para los números. De modo que los tres lenguajes se usaban de manera criptográfica. Incluso hoy estamos familiarizados con esto, al menos con respecto al latín, porque somos conscientes del uso de los números romanos. Y los números romanos son tan solo letras latinas que tienen un valor numérico, al igual que la letra latina X tiene el valor numérico de 10. La letra latina B tiene el valor numérico de 5. La letra latina M tiene el valor numérico de 1000. Así con la D, la L, la I y otras letras que tienen un valor numérico claro. Ahora, esto también era cierto en hebreo. Si vemos el nombre de Nerón en hebreo, obtenemos el nombre transliterado Nerón Kaiser, que es Nerón César. Y en el alfabeto hebreo y en la numerología, este nombre, Nerón Kaiser, cuando se traduce en números, llega al número 666, exactamente. Sin embargo, en el mundo antiguo, el nombre griego de César cambió de Nerón Kaiser a Nero Kaiser, una variación muy ligera en la escritura, y la equivalencia numérica griega de la forma griega del nombre del emperador Nerón da el número 616. Uno de los estudiosos textuales más preeminentes del siglo XX es un hombre llamado Bruce Metzger de Princeton. Y Metzger una vez opinó de que en su juicio, como el crítico textual supremo en el mundo de hoy, su juicio fue que, con toda probabilidad,
la variante textual en el griego que se encontró en la antigüedad, de donde el número es 616 en lugar de 666, fue una variación intencional para que las personas de habla griega pudieran discernir el número sobre la base del idioma griego, en lugar de exigirles que sepan hebreo para comprender este cifrado codificado. También notamos que durante el reinado de Calígula y el reinado de Nerón hubo una rápida expansión del culto al emperador dentro de Roma. Algunos de los emperadores anteriores, como el mismo Augusto, se les dio el honor de ser considerados como deidades después de su muerte. Pero la gente no practicó la adoración de sus imágenes durante su vida. Pero bajo Calígula y especialmente bajo Nerón, esto sí ocurrió, y ocurrió por orden de Nerón. Nerón hizo instalar su estatua, por ejemplo, en el templo de Marte, y forzó la adoración de su estatua. También personas como Josefo vieron el gran sacrilegio, el cual fue una abominación desoladora que ocurrió cuando los emblemas romanos, que eran adorados como representantes del emperador, fueron traídos al templo mismo como un acto de profanación de la religión judía. Así que vemos que en todos los aspectos que describen el carácter perverso y malvado, cuasi religioso y militar de la bestia, se ven en la vida real de Nerón, lo que lleva a muchos historiadores y estudiosos a creer que la bestia que vemos, así como el anticristo y el hombre de pecado en la iglesia del primer siglo, se cumplió en la persona de Nerón, porque estaba vinculado a los acontecimientos que pronto ocurrirían en la destrucción de Jerusalén y el juicio de Dios sobre el pueblo judío. Ahora, otros que también están impresionados por la postulación de Nerón a la identidad de la bestia, dicen que por lo menos Nerón fue un tipo de la bestia y el anticristo, y aquellos que creen que el anticristo aún está por venir, dicen que será como Nerón en su manifestación. En un mundo confundido donde reina la ansiedad, una voz sigue anunciando que hay camino y verdad. Entre sombras que engañan, entre ruido y falsedad, la palabra permanece, nunca pierde autoridad. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo Rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, levantando la cruz de Cristo, anunciando su reino. Radio Shanghai, proclamando su verdad. Cuando el hombre busca respuestas sin poderlas encontrar, el evangelio sigue vivo, siempre listo para hablar. No son voces pasajeras ni promesas sin valor. Es la gracia de Jesucristo, es el mensaje del Señor. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo Rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad.
La luz resplandece, las tinieblas no vencerán. La roca permanece, sus palabras pasarán. Jesucristo es el mismo, por los siglos reinará. Y su iglesia sigue firme, su evangelio sonará. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, anunciando a Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Radio Shanghai, la voz de la verdad. Radio Shanghai, hasta que Él vuelva otra vez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.